Las actas de las sesiones 221 y 226 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. Las actas de las sesiones 227 y 228 se encuentran a disposición de las señoras y señores diputados. Le ofrezco la palabra sobre la cuenta, al señor secretario para que dé lectura a la cuenta. Muchas gracias, señor presidente. Se han recibido para esta sesión los siguientes documentos en la cuenta. Tenemos mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual se da inicio a la tramitación del proyecto que exime trámites y reduce plazos para la ampliación y construcción de establecimientos penitenciarios, al cual también se le ha presentado urgencia en calidad de suma para el despacho de este proyecto. Tenemos oficio del Presidente de la República, mediante el cual se presenta urgencia suma para el proyecto que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales que tenemos en tabla en esta sesión. También suma para el proyecto que fija plazo máximo para que los proveedores de servicios de Internet y telecomunicaciones entreguen registros de llamadas. Suma para el despacho del proyecto de reforma constitucional que modifica el gobierno judicial y crea un consejo de nombramientos judiciales. Y, como lo había adelantado, ¿cierto?, también suma para el despacho del proyecto presentado por Su Excelencia el Presidente de la República, que exime de trámite y reduce plazos para la ampliación y construcción de nuevos establecimientos penitenciarios. También se presenta urgencia simple para el proyecto que establece un nuevo Código Penal. También tenemos una comunicación de la diputada doña Paula Labra en relación con el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Congreso en cuanto a la creación de un Comité de Ética Parlamentaria Externa, que va a ser consulta. Tenemos también urgencia simple tanto para el proyecto que establece un nuevo Código Penal, como para el proyecto que modifica el Código Penal para tipificar como delito la zoofilia, ambos simples. También simple para el despacho del proyecto que modifica diversos cuerpos legales para sancionar penalmente nuevas formas de maltrato animal, como para el proyecto que modifica... Aquí está dos veces, es lo mismo. Proyecto iniciado en moción que crea una notaría de funcionamiento mensual para la localidad de Alerce, comuna de Puerto Montt. Proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental en lo relativo al derecho de sufragio y el ejercicio de los derechos de ciudadanía por extranjeros vecindados en Chile. Comunicación por el cual se informa que la diputada doña Lorena Fríes reemplazará durante esta sesión a la diputada doña Maite Orsini. Comunicación mediante el cual se informa que el diputado don Tomás de Rementería reemplazará también por esta sesión al diputado don Raúl Leiva. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confirma la asistencia del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Jaime Gajardo, acompañado del jefe del Departamento de Asesoría y Estudio, don Felipe Rayo, del jefe de la División Judicial, don Héctor Valladares, y los abogados, don Rodrigo Hernández, acompañado también de la abogada doña Rocío González. También en relación con el planificado seminario que se está programando sobre reforma del sistema de gobierno judicial, análisis y perspectiva, realizarse el 23 de enero de 2025. Ante consulta de esta Secretaría, hemos recibido respuesta del señor encargado por parte de la Universidad Católica de la organización de este departamento en cuanto a consultas que le manifestamos, y hace presente que se trata más o menos de una invitación de un universo de unas 50 personas, y solicita la colaboración de nosotros en distintos aspectos, que justamente por eso nosotros tenemos que, con esta respuesta y sabiendo más o menos cómo van a ser las necesidades, solicitar a la Comisión de Régimen Interno la aprobación para los efectos de que podamos solicitar la cooperación de división de comunicaciones, protocolo, servicio de alimentación para hacer un coffee break y cosas así. Eso sería, eso está acordado, presidente, y faltaba nomás esta respuesta como para los efectos de solicitarlo oficialmente al régimen interno, porque necesitamos esa información. Sí, hagámoslo. Porque tenemos que pedir un espacio físico en Santiago también. Oficio de la Defensoría de la Niñez referido a documento especializado sobre violencia sexual digital contra niños, niñas y adolescentes hacia una estrategia de abordaje integral
que se hará llegar a todas y todos los integrantes de la comisión el documento de la Defensoría de la Niñez, comunicación de ANEJUD Chile, por la cual solicitan ser invitados como oyentes con motivo del proyecto refundido de reforma constitucional que crea el gobierno judicial y crea un consejo de nombramientos judiciales. Correo electrónico del señor Basilio Belmar, jefe jurídico de incidencia y desarrollo de la Fundación Ronda Chile. Agradece en nombre de la Fundación y hacen llegar su más sincero saludo y agradecimiento a todos y todas las integrantes de esta comisión. Se hace llegar por la misma Fundación Ronda Chile una columna titulada Un año de la Ley de Conciliación, deuda pendiente con el sector público, escrita por la señora Ana Caneo, representante del Movimiento de Mujeres del Sector Público, MOMUSEP. Muy bien. Eso es todo, señor presidente. La única que tendríamos, por un lado, a la diputada doña Paula Arabra, que está presente y quiere referirse a su proyecto, y también respecto a la solicitud de la Asociación Nacional de Empleados Judiciales de Chile, solicitando ser invitados en calidad de oyentes al proyecto de reforma constitucional que crea el Si le parece a la comisión, para que sean invitados como oyentes. Como oyentes. Sí. Perfecto. Bien. Antes, solamente señalar como contexto a la comisión que efectivamente nosotros tenemos que despachar esta semana el proyecto de notario de conservadores, que tiene urgencia suma, renovada por el Ejecutivo, y también se informó en la cuenta sobre el proyecto de ampliación y construcción de nuevos establecimientos penitenciarios, que no señala aquí la urgencia, pero entiendo que el gobierno le presentó urgencia suma. Sí. Por lo tanto, son dos proyectos que evidentemente vamos a priorizar para que puedan ser tramitados. Primero el de notario conservadores para salir de esa discusión, a propósito que además ha generado expectación pública. También está el proyecto de nombramientos judiciales, que vamos a tener que planificar dentro del mes. También hay un proyecto de urgencia respecto de los proveedores de servicio de Internet y el registro de llamados a propósito del crimen organizado y todo eso. Entonces, eso también tiene urgencia. Yo pediría al Ejecutivo, no en este caso no es al señor Ministro de Justicia, sino que pudiéramos mandar algún mensaje a la SECPRES. No sé si hay alguien de la SECPRES aquí en la comisión, para que podamos coordinar también, porque evidentemente en un mes no veo viable poder sacar todas estas urgencias. Vamos a hacer el mayor de los esfuerzos, por supuesto. También, tenemos algunas mociones parlamentarias, responsabilidad penal adolescente y otros que yo creo que vamos a tener que postergar para posterior al receso. Bien, diputada Pamela Giles, le ofrezco la palabra sobre la cuenta. Gracias, señor presidente. Quisiera darle a usted y a la comisión por su intermedio un muy feliz año. Estoy segura que este será un año plagado de diversión para nosotros en particular en esta Cámara y en esta comisión. Quiero decirle, presidente, que manifiesto públicamente mi complacencia, mi alegría, incluso mi entusiasmo por la urgencia que se le ha dado al proyecto de recintos penitenciarios. Yo creo que esa es una única posibilidad de legado real que tiene este gobierno todavía. Creo, sin que a mí me interese demasiado el legado, pero aprovecho de mandarle el recado, creo que es muy importante lo que ha hecho el ministro en cuanto asumió, que es preocuparse de ese tema, que es un tema acuciante desde todo punto de vista y del máximo interés de la ciudadanía. Y desde ya, por supuesto, manifiesto mi intención de que podamos abordar esa tramitación de la manera más profunda y rápida. Le he pedido la palabra para comentar la cuenta, básicamente en lo que se refiere a nuestros colegas que están en reemplazo, ¿ya? Respecto del colega Rementería, que está reemplazando a Raúl Leiva, me pregunto si se encuentra en el país, porque la última vez que supimos de él estaba acompañando a la presidenta de la Cámara en un viaje de 9 días pagado por el erario público en Marruecos. Sí, está ahí. Entonces, ojalá que esté presente para que pueda entonces hacerse cargo de ese reemplazo. Sí, lo saludamos al inicio, antes que inicie la sesión estaba acá, el diputado Y se retiró, quizás viajó nuevamente, nos visitó brevemente. Bueno, luego respecto del reemplazo de la diputada Maite Orsini, en primer lugar darle por supuesto que la bienvenida a la honorable diputada Lorena Fríes, por cual siento el mayor respeto,
pero me veo en la obligación de señalar, así como lo hice en su momento, respecto de la presencia de la diputada Catalina Pérez como titular de esta comisión, en la que veíamos múltiples temas de probidad, en que me parecía un contrasentido delicado, complejo, que estuviera la diputada Catalina Pérez, como lo probó el tiempo. Resultaba al menos un contrasentido que ella estuviera viendo esos proyectos de probidad, ¿ya? Cuando la ciudadanía lo que se preguntaba era justamente cuándo iban a desaforar a la diputada, ¿ya? Cosa que se ha demorado. En este caso, un caso distinto, pero también me permito, presidente, representarle públicamente como me gusta a mí hacer las cosas, la inconveniencia, la sugerencia a los colegas del Frente Amplio de que piensen tal vez en un relevo más permanente de la diputada que se encuentra con licencia, tercera o cuarta licencia y internada aparentemente en un recinto sanitario. A mí me gustaría decir por su intermedio, presidente, que es altamente inconveniente, en mi opinión, que la diputada Orsini siga siendo titular de esta comisión, dada justamente los temas a los que nosotros tenemos que hacer referencia y tramitar permanentemente, y por su intermedio sugiero a los colegas del Frente Amplio que hagan un reemplazo permanente urgente. Gracias, diputada. Pamela Giles, la diputada Fría está presente, así que transmitirá, me imagino, el mensaje también a su comité, quien tiene que definir quién va a ser la persona que va a estar de manera permanente en la comisión. Diputada Absolutamente, recojo la sugerencia y, como usted sabe, será el Frente Amplio quien tome las determinaciones en relación a la diputada Orsini. Muchas gracias. Gracias, diputada Frías. Bien, ofrezco la palabra sobre la cuenta. Perdón, diputada Laura, le ofrezco la palabra. Paula Laura. Muchas gracias, presidente. Me encuentro aquí porque hace 4 meses atrás, en la sesión ordinaria número 206 del 3 de septiembre, se tomó el acuerdo en esta comisión que se iba a poner prontamente en tabla nuestro proyecto de ley para externalizar el comité de ética. Vengo el día de hoy, yo entiendo y sé que hay hartas urgencias, pero me gustaría saber y que se llegase a algún acuerdo para que este pueda ser puesto en tabla y que se determine una fecha, porque creo que el día de hoy, más que nunca, tenemos que trabajar por dar las señales correctas a la ciudadanía. El día de hoy tenemos casos de diputados donde es bastante reprochable la conducta parlamentaria. Tenemos una diputada, ¿cierto?, que hizo abuso de poder en beneficio de su vida íntima, y que ha pasado en reiteradas ocasiones por el Comité de Ética, siendo en muchos casos irrisorias las sanciones. Por lo tanto, creo que ya no podemos ser juez y parte, tenemos que trabajar por la probidad y dar las señales correctas a la ciudadanía, recuperar la credibilidad de nuestro mismo trabajo, y asimismo tenemos otro ejemplo como algunos diputados, diputadas, que no se hacen el test de droga y no hay sanción alguna. Por lo tanto, creo que esto se debe mejorar y una de las vías es este proyecto de externalizar el Comité de Ética, que creo que nos permite a todos recuperar la credibilidad en nuestro mismo trabajo y también la seriedad. Gracias, presidente. Gracias, diputada Laura. Mire, mire, me encantaría poder responder a todos los requerimientos de los parlamentarios, sobre todo mociones parlamentarias, pero como bien sabe y escuché recién, hay una gran cantidad de proyectos con urgencia del Ejecutivo. En mi rol tengo que cumplir las urgencias, es lo que hemos hecho tradicionalmente en esta comisión. Igualmente estamos tramitando mociones parlamentarias, le hemos dado espacio al Comité Socialista, por ejemplo, con sus mociones, al Comité Republicano, en fin, viene pronto un proyecto del Comité de la UDI. En general estamos en orden, incluso un proyecto estamos discutiendo ahora, el de su bancada, del diputado Longton, de responsabilidad penal adolescente. Entonces, es mi interés poder ir en ese orden y por supuesto que le vamos a dar prioridad en el minuto y ojalá podamos verlo ahí con su bancada para que lo tengamos como prioritario por parte del diputado Longton, que es integrante de esta comisión, para que le podamos dar prioridad. Y yo sé que hay varios parlamentarios que tienen algunas mociones presentadas. Sobre el punto, diputado Benavente y diputado Soto. Presidente,
yo estoy de acuerdo que tenemos urgencias bastante importantes hoy día en esta comisión. Estamos viendo el sistema de nombramiento notario, tenemos que seguir con el sistema de nombramiento de jueces, que son además proyectos que están muy relacionados con la contingencia, y tenemos que responder de buena manera frente a las necesidades también un poco del país de revisar estas instituciones, digamos. Ahora, yo concuerdo, hoy día nosotros tenemos un grave problema en esta Cámara. La Comisión de Ética está siendo usada por algunos grupos para sus intereses particulares. Como decía la diputada Laura, tenemos diputadas que se hicieron test de droga, que se negaron a hacer el test de droga al cual estaban obligadas, se negaron, fueron a la justicia le dio la razón a la Cámara y aún así no tienen sanción. Y por otro lado tenemos diputados sancionados por emitir una opinión en una radio. Si esto es kafkiano, lo que ha ocurrido con la Comisión de Ética de esta Cámara, se maneja con unos intereses político-partidistas, pero casi vergonzosos. Ahora, eso independiente, yo no concuerdo un poco, eso sí, con esto de externalizarlo, ¿no? Porque crean más órganos, quizás hay que, pero junto con eso tendríamos que revisar el reglamento de la Cámara. Creo que a lo mejor las sanciones de la Comisión de Ética podrían aumentar los quórums, etcétera, y que no fuera por mayoría simple, no sé, buscar alternativas. ¿Es una alternativa externalizar la Comisión de Ética de esta Cámara? Puede ser, pero pueden haber otras, digamos. Pero lo que sí yo concuerdo es que también es una urgencia para el buen funcionamiento de esta Cámara y para recuperar la buena fe entre todos nosotros de que la Comisión de Ética está siendo hoy utilizada para intereses particulares de algunos partidos de esta Cámara, revisar el funcionamiento de la Comisión de Ética. En eso yo estoy plenamente de acuerdo con el fondo del proyecto, que la Comisión de Ética tiene que revisarse, por lo menos el funcionamiento de la misma. Gracias. Muchas gracias, diputado Benavente. Coincido con su argumento. Diputado Raúl Soto. Gracias, presidente. No había reconocido al diputado, pero no encuentro razón. Presidente, yo estoy de acuerdo con lo planteado por la diputada Laura. Sin embargo, entiendo que hay urgencias, que hay hartos proyectos con prioridad de parte del Ejecutivo y que tenemos poco tiempo por delante, por lo tanto hay que darle tramitación a esas urgencias y a esas iniciativas. Una de ellas, lo que comparto, la que señaló la diputada Giles. De hecho, yo le iba a proponer, si es posible, que converse con el Ejecutivo para tratar de priorizar más el proyecto en relativo a mejorar los tiempos y la eficiencia en materia carcelaria, dada la crisis que tenemos en esta materia, y probablemente pasar de una suma urgencia a una discusión inmediata y que esto lo saquemos en enero, porque yo creo que eso es absolutamente prioritario. Independiente de que avancemos, por cierto, y entendiendo la importancia, la relevancia y la urgencia que tiene también el tema de notarios y otras iniciativas que puedan haber con urgencia. Ahora sí hay que hacer un esfuerzo adicional para en paralelo ir viendo temas que son más bien mociones parlamentarias. Bienvenido sea, particularmente, yo no lo voy a complicar en esta oportunidad, pero también hay compromisos incumplidos respecto de algunas mociones propias, presidente, y que también han sido suscritas. Si la comisión está de acuerdo, yo puedo citar los lunes. Pero en relación en particular al punto de la diputada Lara, yo le quiero pedir lo siguiente, presidente, o proponer más bien, porque hay varias iniciativas que van en la misma dirección. Ya particularmente el periodo anterior presentamos un grupo de parlamentarios una iniciativa no igual pero similar, que también se hacía la pregunta respecto de por qué somos juez y parte respecto de este tipo de situaciones, ¿no? Y no puntualizándolo en determinadas personas o en determinados temas específicos, ¿no? Porque aquí hay gente tanto de oficialismo como de oposición que ha estado cuestionada éticamente o que ha sido sancionada por la Comisión de Ética. La pregunta es cuál es el mejor organismo llamado a revisar esas situaciones y a sancionar como corresponde, con más imparcialidad, ¿no? Y evidentemente no somos nosotros mismos. Entonces yo creo que sí hay que buscar una fórmula. Hay distintas alternativas. La creación de un consejo externo, una nueva fórmula como plantea el diputado Benavente, que sea interna pero que sea probablemente con mayores garantías para todos los sectores,
existen otros órganos externos que ya tienen vigencia y a lo mejor no es necesario crear uno nuevo, como por ejemplo el Consejo para la Transparencia, no sé, hay distintas alternativas. Ya, entonces yo, presidente, lo voy a mandar al señor secretario, al menos el proyecto que nosotros presentamos para que pueda ser considerado. Le pido que la Secretaría pueda revisar también de manera tal de que todos aquellos proyectos que tengan la misma idea matriz, el mismo sentido, lo podamos trabajar en conjunto, a lo mejor refundir y hacer alguna propuesta común y desde ahí conversar con el Ejecutivo para poder viabilizar esto. Gracias. Gracias, diputado Leonardo Soto. O sea, Raúl Soto, perdón. Diputada Pamela Giles. Gracias, presidente. Sobre el punto, quiero decirle que me parece de esas maravillas que suceden en esta comisión, ya está empezando la diversión del 2025, que el jefe de la bancada de la UDI esté de acuerdo con la presidenta de la mesa, la diputada comunista Carol Cariola, que ha sido quien ha enarbolado esta crítica permanente a la Comisión de Ética, y su deseo de intervenir la Comisión de Ética, lo cual les cuento, como yo pertenezco a la Comisión de Ética, que como todos ustedes saben está regida por una ley orgánica constitucional, a diferencia de las demás comisiones, lo cual fue respondido por la Comisión de Ética en su totalidad, incluidos los miembros de Chile Vamos y del Partido Republicano que están ahí, y fuimos a visitar de vuelta a la presidenta de la Cámara y a contestarle sus críticas y a señalarle por qué esta Comisión de Ética, que además fue reformada muy recientemente cuando era presidente el actual candidato a la presidencia de la República imaginaria, señor Mirosevic, ¿ya? En ese momento, muy recientemente, ¿por qué toca la campana? No, es que yo creo que es bueno que nos tratemos con respeto entre los colegas. Con el mayor respeto. Sí. Bueno, tengo que hacerlo. Indesmentible mis dichos, o sea, ratificados por la realidad. Bueno, fuimos a responderle a la presidenta de la Cámara, que está tan interesada o más que la diputada Labra y que el jefe de la bancada de la UDI en poder intervenir en la Comisión de Ética. Yo, presidente, estoy completamente en contra de eso, particularmente de que se externalice, y completamente en contra de la mala evaluación. A mí me parece que con un tremendo esfuerzo hemos logrado que nuestros fallos en la Comisión de Ética sean en su enorme mayoría por unanimidad, transversales, ya debatir hasta que se produce eso, y hemos abordado los problemas urgentes de diputados que francamente se salen de la norma, con la mayor urgencia actuando por oficio. Entonces yo creo que hay un error en la evaluación y yo me opongo, por supuesto, a que se ponga en tabla este proyecto y cualquiera parecido. Bien, muchas gracias, diputada Giles. Mire, si les parece a la comisión, a propósito... diputada Flores, me había pedido la palabra, perdone. Camila Flores, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. No, muy breve, solamente para refrendar la opinión de la diputada Paula Labra en cuanto a poder poner, ojalá, en tabla este proyecto. Uno entiende que efectivamente el gobierno le ha dado urgencia a una serie de proyectos, que hay peticiones de otros parlamentarios de poner temas en discusión. Pero yo creo que es fundamental partir ordenando la casa antes de ordenar el resto del país, y lo que pretendemos mediante leyes. Y para eso, que tengamos a las mejores personas sancionando al resto de los parlamentarios, sus colegas, me parece que también es importante. Y la fórmula, el mecanismo para que esto sea subiendo las sanciones, modificando los quórum de votación, no sé, eso probablemente es parte del debate que tendremos que dar una vez que se inicie la discusión. Pero yo quiero sí relevar la idea de la diputada, que es que en definitiva, presidente, esto hasta el minuto no está funcionando bien. O sea, yo quiero recordar que el antiguo presidente de la Comisión de Ética renunció porque le salió positivo el test de droga. Entonces, así de mal probablemente se ve, y no solamente se ve para la opinión pública de la ciudadanía, sino que también respecto a nosotros mismos. Gracias, presidente. Gracias, diputada Camila Flores. Mire, si les parece a la comisión, para informarles, nosotros tenemos hasta el día 13, el 13 de enero, lunes 13, próximo lunes, vamos a tener la última sesión para despachar, en definitiva, o el informe respecto a notarios y conservadores.
de esta comisión y obviamente con las sugerencias seguramente de nuestra parte a nuestras respectivas bancadas, ¿ya? De cuáles son los puntos en discrepancia, cuáles son los puntos que nos parecen que hay que aprobar, en fin, porque creo que esa orientación es importante para la orientación de la votación en la sala, un proyecto tan importante que estuvo 7 años en tramitación y que nosotros, prácticamente ninguno de nosotros estuvo en el primer trámite. Dicho eso, el día 14 de enero quiero proponerle, a propósito de las urgencias que se han señalado, que podamos discutir, iniciar la discusión del proyecto de cárceles, ¿ya? De ampliación el martes 14, inmediatamente el martes 14, y podamos terminar esa discusión el martes 21, la semana siguiente, que es el último martes de enero, para poder despachar ese proyecto en general y particular, o sea, el 14 en general y el 21 en particular. ¿Ya? Acuerdo. Y para el día 15 y 22 respectivamente, tenemos que destinar, ahí le vamos a hacer la sugerencia a la comisión, entre el sistema de nombramiento, régimen de nombramientos judiciales, y ver este tema de la urgencia que nos ha propuesto la SECPRES, porque la SECPRES nos ha puesto el tema de las llamadas telefónicas, el tema de los registros y el tema también de el delito de zoofilia, que quedó instalado un acuerdo, hay una mesa de los asesores para resolver las discrepancias, para que sea visto por esta comisión rápidamente y sea aprobado, porque este proyecto se discutió acá, fue a la sala, volvió con indicaciones y ahí estamos detenidos respecto de las discrepancias. Entonces aprovecho de transmitir a los diputados animalistas que son de la bancada animalista que pudieran ahí influenciar para poder sacar rápido ese tema. Y respecto de drogas, yo quisiera proponer una sesión para resolver ese tema, diputado Benavente. Fue una propuesta planteada por su bancada, por el diputado Coloma, respecto del proyecto de drogas, ¿ya? Del examen de drogas a la autoridad pública. Y vamos a definirlo también dentro del mes de enero para poder tener una sesión estrictamente de ese tema y ojalá poder despachar, porque ya hemos tenido 2 sesiones de ese proyecto. Entonces, ¿sí? Sobre el punto, diputada Giles. Sí. Me parece, supongo que usted se está refiriendo al proyecto de la diputada Labra, la diputada Humay, quien habla. Sí. Que fue, son varias mociones. Sí. Ya, pero me parece que esa es la que ha sido más... ¿Y esa que se aprobó en el gobierno interior? Sí, eso es que está aprobado en gobierno interior. No sé cuál de la... Vamos a pedirle a la Secretaría que pueda revisar las mociones relacionadas con el tema para tener bien claro cuáles son las mociones parlamentarias. Yo entendía que la que estaba acá era la que presentó la UDI, el diputado Coloma, pero también entendía que la diputada Giles en algún minuto había presentado una moción en la misma línea. No, si está, le vamos a pedir a la Secretaría que pueda hacer revisión. ¿Bien? Bien, y con eso estamos terminando enero, por si acaso. Y reitero a mis colegas respecto de las distintas mociones parlamentarias. Vamos a ver cómo los invitados que tenemos y también hay una cosa, si a la comisión le parece, yo puedo citar para el día lunes 20, no está acordado, pero les pido que podamos reflexionar, porque el día 13 ya vamos a sesionar, producto de la urgencia de notarios y conservadores, lunes 13, pero el lunes 20 estaría disponible si es que la comisión le parece y quieren sacar adelante algunas mociones parlamentarias. Bien. Sí, diputada Labra, sobre el punto, antes del inicio de la orden del día. Gracias, presidente. No, solamente para clarificar, porque queda un poco la duda, la diputada Giles ya mencionó que hubo una moción parlamentaria firmada por ella, por la diputada Omay y también por mí, que ya fue aprobada en general en la Comisión de Gobierno Interior. Por lo tanto, creo que tramitar, no sé a cuál proyecto se referirá, usted mencionó, pero ya tenemos esto uno aprobado en una comisión, que por lo tanto creo que deberíamos ver quizás por los comités que esto se vote en la sala antes que tramitar otro proyecto de manera inoficiosa en paralelo, siendo que uno ya fue aprobado en gobierno interior. El acuerdo es que la Secretaría nos pueda informar respecto de la tramitación de el estado del arte de ese proyecto y cuáles son los puntos en común con el proyecto que está acá en la Comisión de Constitución, ¿ya? Y vamos a proponerle ahí alguna salida. Bien, cerrado el puntos varios y sobre la cuenta,
La presente sesión, iniciando el orden del día, está citada con el propósito de proceder, conforme al acordado por los comités parlamentarios, a sesionar para informar en el tercer trámite constitucional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 120 del reglamento de la Corporación, sobre el alcance de las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales, boletín 12.092-07. Para estos efectos está invitado el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Jaime Gajardo. También saludo a los asesores, jefe del Departamento de Asesoría de Estudios, Felipe Rayo, Héctor Valladares, jefe de la División Judicial, y los abogados de la División Jurídica, Rocío González y Rodrigo Hernández. Aprovecho de pedirle a la comisión, si le parece, y si tienen a bien, que los asesores jurídicos puedan acompañar al señor Ministro en la comisión. Bien. Señor Ministro, muy buenas tardes, feliz año. Le ofrezco la palabra sobre este proyecto. Hoy día corresponde... Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, saludarle a usted, saludar a todos los diputados y diputadas presentes, desearle un muy buen año 2025 y espero podamos sacar todos los proyectos con urgencia que tenemos en esta comisión. Bueno, tal y como ya habíamos visto en las sesiones anteriores en las que hemos podido analizar el proyecto que modifica el sistema notarial y registral en aspectos orgánicos y funcionales, hemos ido viendo cada una, por así decirlo, de las distintas columnas que tiene el proyecto o los distintos ejes que tiene el proyecto, y el objetivo de esta sesión es que pudiéramos ver al menos el eje de las inhabilidades, las fiscalizaciones y analizar también aquellos aspectos relacionados con los fedatarios. En primer lugar, en la presentación que todos ustedes tienen, en materia de inhabilidades, el Senado hizo una modificación muy sustantiva, incorporó inhabilidades tanto para las personas que quieran desempeñar este oficio como también para las personas que trabajan dentro de los oficios notariales y registrales, son incorporaciones que se hicieron en segundo trámite. Las propuestas que se agregan están principalmente orientadas a dotar de mayor transparencia y probidad a los procesos de selección y nombramiento de notarios, conservadores y archiveros, y tienen como uno de sus principales objetos dejar bastante claro de que las personas que se encuentren o que ocupen estos cargos no tienen primero, son sujetas de un proceso de selección que es estricto, que es en base al mérito, y en segundo lugar, su selección no se encuentra vinculada con personas que ejerzan importantes cargos públicos. Entonces, para asegurar aquello, como segundo aspecto, entendiendo que uno de los principales ejes, como veíamos, era el modificar el procedimiento en el nombramiento de notarios, archiveros y conservadores, pero para asegurar que las personas que además son nombradas no tengan ningún vínculo con personas que ejercen la función pública en altos cargos, se establece una regla de inhabilidad. Entonces, ahí tenemos, en primer lugar, si podemos pasar a la próxima. Muchas gracias. Ahí tenemos la regla que se establece de inhabilidad general, ¿ya? Que básicamente no puede existir un vínculo ni matrimonial, ni acuerdo de unión civil o parentesco cercano respecto a altas autoridades públicas, y para eso se modifica la norma que establece el artículo 260 del Código Orgánico Tribunal. Entonces, para establecer una prohibición de ser incluido en la nómina de selección y nombramiento de alguno de los cargos de notario, archiveros, conservadores, a quien se encuentre ligado por matrimonio, acuerdo de unión civil, parentesco de consanguinidad hasta tercer grado inclusive, por afinidad hasta el segundo o por adopción de las siguientes autoridades: Presidente de la República, senadores y senadoras, diputados y diputadas, ministros, fiscal judicial de la Corte Suprema, ministros y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones, abogados integrantes de los Tribunales Superiores de Justicia, ministros del Tribunal Constitucional, ministros de Estado, subsecretarios, delegados presidenciales regionales, gobernadores regionales, fiscal nacional, en general, y todos los fiscales del Ministerio Público,
Contralor General de la República, Director Nacional del Servicio Civil, a los miembros del Consejo de Alta Dirección Pública y a todo aquel que tenga un cargo directivo, exclusiva confianza o alta dirección pública hasta el tercer nivel jerárquico en la Dirección Nacional del Servicio Civil. Esta inhabilidad se extiende por el plazo de 1 año contado desde el cese efectivo de la respectiva autoridad a su cargo. Se propone además una prohibición de que interinos o suplentes o personas que tengan alguno de estos vínculos con otros notarios, archiveros o conservadores, de igual modo también se prohíbe nombrar como fiscales judiciales a quienes tengan algún vínculo parentesco con alguno de estos funcionarios. Como se ve, es una inhabilidad muy amplia y que lo que busca, y eso es lo que se planteó en el Senado, es dejar bastante claro de que las personas que van a ejercer estos oficios no se encuentran vinculadas con ninguna de estas autoridades en ese sentido. En segundo lugar, se establece una incompatibilidad o, como también se le denomina, periodo de enfriamiento para ciertas autoridades y exautoridades. Entonces no podrán ser notarios, prácticamente las mismas. Si pasamos a la siguiente. Muchas gracias. Prácticamente las mismas autoridades hasta por 2 años contados desde su cese. Es decir, ahora es respecto a las autoridades, mejor dicho, a las exautoridades, no podrán ser tampoco notarios, archiveros o conservadores hasta 2 años después del cese de estas funciones. Y en tercer lugar, prohibiciones a la contratación de personal. Y ahí en la lámina siguiente, muy bien. En esta lámina lo que se establece es que el proyecto modifica el artículo 479 del Código Orgánico, estableciendo la prohibición para notarios, conservadores y archiveros de contratar en el desempeño de sus funciones, en las dependencias de su oficio o cualquier otra función o prestación de servicio a las siguientes personas: ascendientes y descendientes, cónyuges, parientes, colaterales hasta el 3er grado de consanguinidad y segunda afinidad de las personas ligadas por adopción, los descendientes, los funcionarios del primer escalafón del Poder Judicial, quienes hayan ejercido el cargo de ministro de Corte de Apelación o de Corte Suprema, y los descendientes, ascendientes y cónyuges y convivientes civiles de los funcionarios de la Dirección Nacional del Servicio Civil, entendiendo que son aquellos que van a participar en el sistema de nombramiento de notario, archivero y conservador. Entonces, por eso se establece esta regla también de prohibición en la contratación de personal. Como segundo aspecto, veíamos que cuando veíamos los ejes, veíamos uno que era el sistema de nombramiento, otro que son las inhabilidades, y un tercer aspecto o tercer eje son las fiscalizaciones. Y acá básicamente lo que hace el sistema de fiscalización es que tiene un sistema de fiscalización doble. Por una parte, en materia de supervigilancia, la conducta de los funcionarios, notarios, conservadores y archiveros, se le entregan estas facultades a las fiscalías judiciales, ¿ya? Entonces se mantienen las disposiciones en cuanto a la fiscalización por parte de fiscales judiciales y se radica el conocimiento de los procesos disciplinarios en las Cortes de Apelaciones. Se regula expresamente los mecanismos de fiscalización que se deben utilizar por parte de los fiscales judiciales y se establece la obligación de someter anualmente a los notarios, archiveros y conservadores al examen de auditoría externa. Esto cuando los ingresos netos superen el monto que se determine en esta categorización que va a tener que hacer el Ministerio de Justicia de las notarías, archiveros y conservadores. De los oficios notariales hemos visto ya que va a tener que hacer una categorización, entonces dependiendo de esa categorización van a existir estas obligaciones de auditoría externa como parte de su auditoría anual. Luego, como segunda aspecto de fiscalización, pero en materia de prestación del servicio notarial, entendiendo que el proyecto de ley... Presidente. Sí, señor ministro. Solamente quería, como ya estamos en la fiscalización, ¿no es cierto? ¿Estamos en habilidades todavía? No. Es claro. que por eso, quería abrir el espacio, si es que algún parlamentario quería referirse sobre ese punto en particular. Si es que había dudas respecto a las inhabilidades que se planteó por parte del Ejecutivo del proyecto que viene desde el Senado, ¿no? Yo tengo una duda. Cuando usted habla respecto a los parentescos entre autoridades públicas y notarios y conservadores, esto es, digamos, para todos los que hoy día están en funcionamiento. No es que los que actualmente tienen vínculos de consanguinidad entre notarios y autoridades políticas públicas, a ellos les afecta también esta ley. ¿O es para los nuevos nombramientos? Es que por eso
Sí, señor ministro. Sí, no, solo como para... Presidente, solo como por orden, nosotros la presentación la tenemos en 3 temas, que era lo que señalaba al comienzo. Tenemos inhabilidades, fiscalización y el tercer tema es fedatario, que eran los 3 temas que acordamos la sesión pasada, que pudiéramos revisar en el fondo por qué salieron los fedatarios del proyecto. Entonces, si usted lo estima pertinente, vamos por parte y ustedes hacen la pregunta, o si quiere doy completa la presentación y... Perfecto. Y en materia de inhabilidades, es para el futuro, en el fondo. El proyecto lo que dice es no podrán ser nombrados las personas que tengan estos vínculos de parentesco. Diputada Giles. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Me gustaría que el Ejecutivo pudiera abordar la preocupación obvia, que es qué sucede si en este proyecto no existe o hay otra parte en que existan, que a mi juicio debería estar acá, lo que ocurre con los actuales parlamentarios que tienen una relación con los notarios o con quien corresponda en este proyecto. Imagino que eso se habrá abordado. Si no, además se podría suponer que habría una desigualdad evidente ante la ley. O sea, estaríamos legislando para unos chilenos y para unos parientes de parlamentarios o de personeros públicos de una manera, y habría otros distintos. No me queda claro, y por lo tanto la pregunta es cómo ha abordado ese complejo problema este proyecto. Señor ministro. Sí, presidente, bueno, la regla de inhabilidad, como decía, es una regla que se incorporó en el segundo trámite. Es una regla que se incorpora con el efecto general que tienen las disposiciones normativas, que es que operan hacia el futuro, sin efecto retroactivo. Entendiendo, entre otras cosas, que uno de los grandes discusiones que hay respecto a la retroactividad de la ley es precisamente exigir condiciones o requisitos para situaciones que ya se encuentran consolidadas cuando esos requisitos o condiciones no se exigieron previamente. Entonces, previamente no existía una inhabilidad de este tipo, las personas fueron nombradas sin que existiera esa inhabilidad y por regla general, esto por cierto el legislador es soberano siempre de alterarlo, pero siempre es complejo cuando hay situaciones consolidadas. Por regla general, estos nuevos requisitos debieran operar hacia el futuro. Entonces eso es lo que establece el proyecto como criterio, ¿ya? Que hay nuevos requisitos, se establece una inhabilidad y esto no va a generar efectos retroactivos porque es la irretroactividad o la retroactividad de la ley es una situación excepcional, ¿ya? Y si hay una situación excepcional, además siempre hay que hacerse cargo de las situaciones o de los derechos adquiridos en razón de esa ley que operó en ese tiempo. Entonces, para evitar esa situación, lo que hace esta ley es que opera hacia el futuro y hacia el futuro va a existir una inhabilidad para aquellas personas que quieran postular, ¿ya? Entendiendo que antes no existían esos requisitos. Hasta 3er grado, como decía ahí. Bien, con respecto al tema, lo que conversábamos al inicio, respecto de las drogas, del consumo de droga, ¿no hay ninguna inhabilidad? ¿Hay alguna exigencia particular a notarios y conservadores? ¿Alguna exigencia de hacerse exámenes, por ejemplo, anuales como autoridades públicas? Muy bien. Mientras busca ahí el detalle el señor ministro, estamos en el punto de inhabilidades. Así que para que si tienen alguna consulta, las señoras y señores parlamentarios respecto de los temas de inhabilidades que vienen de las enmiendas del Senado, va a responder el tema de drogas. Ahora, señor ministro. Sí, muchas gracias, presidente. A propósito de lo que usted planteaba... Diputado Sánchez, le fue perdón, le entendí que me había dado... Mis disculpas, por favor.
A propósito de lo que usted había comentado recién, que me parece una discusión bien interesante, si debiese ser o no retroactivo la inhabilidad para quienes sean parientes o tengan alguna afiliación o vínculo con notarios o conservadores. Me gustaría saber si en la legislación propuesta existen otras causales de cesación en el cargo de los notarios y conservadores ya nombrados, por otras razones. En el fondo, si se establece alguna normativa respecto de que cualquier causal sobreviniente, si alguna causal sobreviniente pueda configurar una cesación en el cargo del notario conservador. ¿Y por qué le pregunto? Porque podría ser analogable. Yo entiendo que obviamente la irretroactividad de la ley es un principio general del derecho y es bien excepcional el caso contrario. Pero si se están estableciendo causales que de configurarse podrían generar una causal de cesación de quien ya se encontrara nombrado en el cargo, podríamos perfectamente establecer un mecanismo equivalente para este caso. O sea, quien, por ejemplo, una situación más o menos intermedia, quien ya estando nombrado como notario conservador, se casase, por ejemplo, o suscribiese un acuerdo de unión civil con alguna persona que tuviera alguno de estos cargos mencionados en esta norma. Es una persona que ya está en el cargo, pero que la causal de cesación o de inhabilidad se viene a configurar después de la entrada en vigencia de la norma. Yo creo que es una vuelta que es importante darle. Muchas gracias. Gracias, diputado Sánchez. Como estamos hablando sobre el punto de inhabilidades de parentesco, le ofrezco la palabra al diputado Alessandri sobre ese punto. Gracias, ministro. Gracias, presidente, por la palabra. Solo un punto en general sobre las inhabilidades. Tener cuidado sobre qué estamos legislando y cómo. Por supuesto que la Cámara tiene esa necesidad de ser siempre más dura y establecer más inhabilidades, ojalá con sanguinidad, afinidad, tercer grado, cuarto grado incluso, pero tengamos cuidado porque ya la función pública de representación popular, como es ser diputado o senador, tiene varios costos. Tiene costos familiares, tiene costos de desplazamiento, tiene costos de cómo afecta al parentesco. Ustedes saben que cada uno de sus parientes que va a pedir un crédito, por pequeño que sea, tiene que firmar una cantidad de documentos por estar emparentado con una persona políticamente expuesta. Y ahora en este caso de los notarios, estamos diciendo que hasta el tercer grado por afinidad, o sea, un diputado que está separado hace 15 años de su cónyuge, y esa cónyuge tiene un medio hermano que no ve desde el nacimiento, esa ex pareja con un hermanastro que no ve desde el nacimiento, esa persona estaría inhabilitada para ser notario. Entonces, si queremos atraer a personas talentosas a la actividad pública, por supuesto que pongamos reglas estrictas, porque todo lo que administra bienes del Estado tiene que tener reglas muy estrictas, pero también queremos tener muy buenos senadores, diputados, ministros, subsecretarios, y que cuando una persona es honrada con una de esas elecciones o designaciones, que no lo odie toda su familia y la familia de la señora y de la ex señora y los sobrinos hasta el 16º grado. O sea, está bien la carga, está bien estar expuesto, está bien el escarnio público cuando se comete un error o un delito, está bien que la senadora Allende no haya podido vender la casa porque tenía un cargo que se lo impedía, ya tiene muchas restricciones. Entonces cuando le pongamos más, pensemos también en los efectos que tiene en las personas que atraemos a la actividad pública, que van a estar cada vez más restringidas, y en el impacto que eso produce en la familia, consanguinidad y afinidad. No vayan a terminar oponiéndose muchos maridos o señoras cuando alguien lo llamen para nombrarlo ministro de Estado. No se le dice que no a un presidente, pero a una señora tampoco, y si la señora se opone a que uno sea ministro por todas las inhabilidades que eso conlleva para la familia de ella, vamos a estar en un problema y ya nos cuesta, al menos en mi sector político, atraer gente talentosa y con un costo alternativo a la actividad pública. Solamente una bandera de atención. Gracias. Gracias, diputado Alessandri. Señor ministro, les pido escuchemos, por favor. Sí.
Presidente, bueno, ¿cómo está el proyecto en materia de inhabilidades? Se hicieron varias modificaciones, nosotros estamos generando, o más bien dicho, diciendo la general, pero se modifica tanto el artículo 463 bis del Código Orgánico de Tribunales como el artículo 465. En el 463 se establece que para ser notario se requiere, o para oficiar la segunda serie del escalafón secundario, se requiere tener título de abogado o abogada por al menos 5 años, no encontrarse afecto a alguna de las inhabilidades contempladas en la ley. Entonces ahí incorporamos estas inhabilidades que se contemplan en la ley. Luego en el artículo 465 se establece que no pueden ser notarios, y ahí se agregan varias circunstancias, ¿ya? Entonces se establece que no pueden ser notarios los que se hallaren en interdicción por causa de demencia o prodigalidad. Eso ya lo establecía el 465. Luego se incorpora al presidente de la República, los senadores, los diputados y los que ya señalaba, hasta por el plazo de 2 años contado desde que cesaron en su cargo. ¿Ya? Eso se incorporó en el 465. ¿Ya? Se hizo una modificación respecto a la letra C, porque la letra C tenía la nomenclatura antigua, que era que no podían ser notarios aquellos que se encontraran procesados por crimen o simple delito. Como el procesamiento es parte del sistema antiguo, ahí se modificó y se establece que no podrán ser notarios aquellos que se encuentran acusados o condenados por crimen o simple delito. Se actualiza en razón de la reforma procesal penal. Luego se establece aquellos que estuvieran sufriendo la pena de inhabilidad y se agregan los numerales 5 a 8. Y en el 5, aquellas personas deudoras sometidas a procedimiento concursal de liquidación mientras no se encuentre firme o ejecutoriada la resolución que declara terminado dicho proceso. Se agrega el numeral 6, los que hubieran cesado en un cargo público como consecuencia de una calificación deficiente o por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de 5 años desde la fecha de expiración de funciones. Esto también se agregó. Se está haciendo mucho más estricto en aquellas personas que no pueden ser notarios. 7, los que hubieran sido destituidos de los cargos de notarios, conservador y archivero, porque tampoco tienen una prohibición expresa. Entonces, si usted haya sido destituido, perfectamente podría volver a ser notario. Entonces, es de toda lógica, si usted fue destituido de este cargo, no lo pueda volver a ejercer, pero no tenían prohibición expresa, entonces se incorporó. Perdón, ¿qué página está esto? ¿Qué página es? En el 102. Y número 8, se incorpora la pregunta que hacía usted. Los que tuvieran dependencia de sustancia o droga estupefaciente o psicotrópicas ilegales, a menos que justifiquen su consumo por un tratamiento médico. Esas son todas las numerales que se incorporan y como se ve, tanto el requisito general del 463 bis se modifica para incorporar esta inhabilidad general, como también la prohibición de quienes no pueden ser notarios en razón de las modificaciones que se le hacen al 465, que deja bastante estricto aquellas causales para las cuales las personas no pueden ser notarios o conservadores o archiveros. Y creo que en general ahí están como resumidas en lo que dije, más o menos todas las preocupaciones que hay respecto a este tipo de situaciones. O sea, las inhabilidades para aquellos que hubieran desempeñado cargo de diputado o senador por el plazo de 3 años. Ah, de acuerdo a la modificación. 2 años contados desde su cese. Sí. Bien. Algo señaló el diputado Sánchez. No sé si, señor ministro, va a ser sobre... ¿Sí? Perfecto. Bien, ¿hay alguna otra consulta? ¿Duda al respecto? Bien, diputado Sánchez. Muchas gracias. Solo para dejar claro, porque estamos discutiendo cosas que son bien densas, bien difíciles de comprender, yo creo que para mucha gente. Entonces hay que entender una cuestión para ponerlo bien en simple. O sea, en la primera página del comparado se establece que no podrá ser nombrado en uno de estos cargos, estamos hablando de notarios y conservadores, quienes tengan algún vínculo de parentesco, relación, estamos hablando con políticos básicamente y con altos funcionarios del sistema de justicia en nuestro país. Pero la precisión
que se hace acá, entonces, es que no podrán ser nombrados. O sea, los que ya están en el cargo de notarios y conservadores, ellos ya pasan jabonados, digamos, y tampoco se establece como una incompatibilidad con el cargo que, estando ya nombrado como notario, como conservador, uno incurra en esta circunstancia de vínculo de filiación, por ejemplo, que te cases con alguien, etcétera. Entonces, básicamente, para que todos lo entendamos, para que se llegue a configurar esta norma que se estaría aprobando en este proyecto de ley, tenemos que empezar a imaginarnos en la próxima camada de notarios y conservadores, que dado que es un cargo, digamos, vitalicio, entonces al final estamos hablando de una cuestión que vamos a empezar a ver sus efectos en bastantes años más. Entonces, para que se entienda bien, eso es básicamente lo que se está poniendo en votación, no que al día siguiente aprobado este proyecto de ley, ningún notario conservador que tenga vínculo de parentesco, relación con alguien del mundo político o del mundo judicial va a poder seguir desempeñando el cargo. Eso no va a ocurrir, simplemente es una norma que se va a empezar a aplicar para los nuevos notarios y los nuevos conservadores que se vayan nombrando en el cargo, que sin duda a mí me habría gustado algo un poquito más extensivo, pero dado la etapa en que estamos en la tramitación de este proyecto de ley, empezar a meterle muchos cambios a estas alturas, yo creo que es complejo. Así que muchas gracias. Gracias, diputado Sánchez. Diputada Pamela Giles. Gracias, presidente. Presidente, yo no me puedo conformar con esta situación, porque esto que estamos hablando, y me hago cargo hago mía las palabras del diputado Sánchez, es la materia central, en realidad, por la cual, frente a la opinión pública al menos, se ha intentado este cambio, ¿ya? Por supuesto, no es la única materia, pero yo me atrevería, sin temor a equivocarme, que es lo central, lo fundamental, que es, digámoslo aún más claramente, evitar situaciones de corrupción, que es lo que hay detrás de esta inhabilidad, ¿ya? Recordemos que la opinión pública percibe claramente como una serie de situaciones de corrupción que ha conocido en la última década y en los últimos años, y eso es lo que se intenta evitar. Entonces mi pregunta es, en esta situación de tramitación, ¿existe alguna fórmula por la cual atender de una manera más completa y que no parezca un chiste frente a la ciudadanía? Porque efectivamente, tal cual como lo señala el diputado Sánchez, dado que los notarios se extinguen prácticamente con su muerte y que han resultado ser bastante duraderos, estamos prolongando una situación compleja al no hacer una modificación de esto hasta probablemente unas 2 décadas más, por lo menos, ¿ya? Hasta que termine de morir el último de los notarios que tenía parientes en el ámbito público. Entonces, poniéndolo así, yo me pregunto, ¿no sería serio de nuestra parte, efectivamente, en esta revisión, tratar de buscar una herramienta que no sea contradictoria con la no retroactividad de la ley, pero que por lo mismo sea coherente con la igualdad ante la ley, ¿ya? Y nos permita hacer una reforma que no sea un chiste en esta materia? Bien, gracias, diputada Pamela Giles. ¿Señor ministro, quiere hacer algún comentario al respecto? Sí, o sea, la inhabilidad que se incorpora es una inhabilidad estricta. Uno podría decir, es una inhabilidad, yo no creo que tenga muchos precedentes en términos de oficios o cargos que se puede desempeñar, ¿ya? Efectivamente es una inhabilidad que se incorpora de ahora en adelante, ¿ya? Hay una situación previa de la que uno en este trámite se podría hacer cargo solo si es que ese aspecto va a la tramitación que viene posterior. Pero lo que hace el proyecto es generar una inhabilidad de aquí hacia adelante
incorporar estas restricciones que señalé en el 465, que también son bastante importantes y estrictas, y que dan cuenta de aquellas personas que tampoco podrán ser notarios, y que nos parece que se genera una restricción importante para todas aquellas personas que eventualmente tienen deudas, por ejemplo, que fueron parte de un proceso concursal, que tienen dependencia de sustancia o psicotrópica, que han sido destituidas de los cargos de notario. Efectivamente estas personas no podrán volver a ser notarios. Entonces, o no podrán ingresar a estos procesos concursales. Entonces nos parece que eso es relevante. Pero en este momento el trámite no hay espacio para generar indicaciones u otro. Sí, diputada Camila Flores, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludarlo, ministro, a su equipo. A mí me tocó, a diferencia suya, presidente, de estar en la tramitación de este primer trámite, al igual que por su intermedio la diputada Pamela Giles. Estuvimos y fue largo este debate. Y seguimos teniéndolo, después de muchos años. Una cosa bien increíble, pero bueno, ya parece que es parte de la costumbre en este Parlamento. Este proyecto, yo recuerdo, en sus orígenes generó gran expectativa en la ciudadanía, porque efectivamente venía a buscar regular una situación que para muchos nos parecía a ratos que era bastante, digamos, poco clara en cuanto a las reglas, dispares en cuanto a las reglas, que se generaban abusos, en fin. Abuso no solamente desde el momento de nombrar a un notario, sino que desde los cobros, o sea, habían distintas aristas que por cierto había que resolver. Entonces, yo creo que aquí hay que sincerar el debate y decir que lo más probable, y existe una posibilidad, de que este proyecto vaya a terminar finalmente en comisión mixta. No solamente por las observaciones que estamos viendo hoy día, que fueron las modificaciones quizás un poco más profundas que ha hecho el Senado respecto al primer trámite que nosotros sacamos en esta Cámara, sino porque hay algunos elementos que probablemente a quienes hemos ido estudiando el proyecto un poquito más a cabalidad nos preocupan, o quizás nos parecen que no son lo más positivos y que por lo tanto difícilmente va a salir en este tercer trámite, digamos, que es el que estamos conociendo. Efectivamente, ministro, por su intermedio, presidente, sabemos que no tenemos la posibilidad de agregar indicaciones, pero no por eso existen cuestiones que a nuestro entender no son preocupantes, no son parte de la exposición que usted ha hecho, porque tienen relación con otros elementos, ¿cierto?, que con quienes pueden postular a estos servicios, los efectos que se pueden generar, o más bien ciertos incentivos poco positivos para aquellas comunas que son pequeñas y que pueden en definitiva verse mermados en cuanto a las personas que quieran postular a esas notarías por, no sé, que quizás el incentivo está más bien puesto o es mucho más igualitario postular netamente a las comunas con notarías más grandes, quizás generándose una falta de servicio en algunas comunas más pequeñas. En fin, hay varios elementos que a uno no le llama la atención. Pero claramente aquí yo creo que es importante para quienes están siguiendo esta discusión que sepan y no generar expectativas de que efectivamente lo más probable es que esto va a terminar en comisión mixta, donde seguramente vamos a tener que zanjar varios de los temas que han ido planteándose en esta sesión, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Camila Flores. Antes de ofrecer la palabra al señor ministro, el diputado Sánchez, que entiendo que es el mismo punto, por eso para que responda a ambos. Muchas gracias, presidente. Sí, obviamente, y acojo lo que por su intermedio señaló la diputada Giles, y como lo dije, creo que en el mundo ideal a mí me encantaría que problemas como este se resuelvan, o sea, que la norma que establece esta imposibilidad de ser nombrado como notario conservador para quien tuviese alguna de estas vínculos o relación fuese en realidad una incompatibilidad que pudiese venir en el mismo ejercicio estando ya en el ejercicio del cargo.
Y lo que señalé en mi intervención es que lo veo complejo, pero como bien dice lo veo complejo en esta etapa, pero como bien dice la diputada Flores, es posible que esto termine en una comisión mixta. Yo creo que es muy posible. Y el problema complejo de eso, y también creo que es importante que esto sea transparente, que al final en esa instancia también puede terminar abriéndose el proyecto completo. Claro, siendo estricto, lo que pasa en la sala, si es que se vota en contra alguna de las votaciones separadas respecto de los temas que se hayan acordado en el Senado, eso iría a la comisión mixta, pero como bien sabemos nosotros, eventualmente la comisión mixta puede terminar abriéndose todo. Y ese es el gran peligro y ese es el tema. Yo creo que es importante que lo sepa toda la ciudadanía. Entonces, a riesgo de ponerme un poquito creativo, que no acostumbro serlo, se han vuelto tan habituales en el último tiempo los instrumentos de los famosos protocolos de acuerdo. Yo creo que sería positivo que si va a salir algo interesante, algo fructífero de estas instancias que estamos teniendo en esta comisión, que no es estrictamente parte del proceso legislativo, esta sesión que estamos teniendo aquí en la comisión. Nosotros en realidad informamos, ya cuando la cosa viene en tercer trámite, damos alguna opinión, podemos eventualmente dar una opinión, pero aquí no se va a votar esto, no. En el fondo estamos generando esta instancia para darle una vuelta de tuerca adicional. Y yo creo que si esa vuelta de tuerca adicional va a tener algún fruto, sería importante que al menos haya aquí algún compromiso de las distintas fuerzas políticas que estamos en esta mesa, de que la discusión que vaya a llegar después eventualmente, si es que eso pasa en la votación, en la comisión mixta, no termine siendo, como en otras ocasiones ha ocurrido, que las cosas que no tenían que deshacerse se terminan deshaciendo y las cosas que supuestamente iban a hacerse no pasan. Y que finalmente termina saliendo un proyecto de ley que deja a todos contentos, salen todos con las manitos arriba, felices y sonrientes, y los que pierden son los chilenos. Yo creo que eso sería positivo, que pudiéramos precaverlo, evitarlo, o hacer algún esfuerzo por evitarlo en esta comisión, y que si eventualmente se va a llegar a esa instancia de comisión mixta, no termine desapareciendo, por ejemplo, esta norma, que es un peligro en el fondo que yo creo que muchos nos imaginamos. No termine en esa instancia desapareciendo esta norma de que no puede ser nombrado como notario conservador alguien que tenga uno de estos vínculos de parentesco, y que al contrario, quizás si existe el consenso sería bonito y atractivo, y yo creo que la gente lo valoraría, que sea una incompatibilidad, o sea que incluso quienes están nombrados como notarios conservadores, vamos al punto medio, o sea, ok, no le aplicamos esta norma quizás a quienes ya están casados con alguien, quienes ya en el fondo están en esa causal, pero quién sabe si es que alguien ya está nombrado como notario conservador que no pueda en el fondo entrar en estos vínculos, porque si no eso generaría una incompatibilidad en el cargo. Llegamos a algún tipo de consenso, lleguemos a algún acuerdo para que esa futura comisión mixta no sea cualquier cosa, no sea un cheque en blanco, sino que tenga en el fondo algún mandato un poquito más claro. Yo creo que sería algo positivo y dejaría a mucha gente aquí un poquito más tranquila con el futuro y el destino de este proyecto de ley. Muchas gracias, diputado Sánchez. Antes de ofrecer la palabra al señor ministro, me permite por favor hacer una aclaración, porque el diputado Sánchez dice que este trámite no es parte del proceso, de un proceso legislativo. Yo quiero ser más estricto, conforme al artículo 120 del reglamento y conforme a lo que ha procedido el suscrito presidente, luego previo a un acuerdo de la comisión, fui a la reunión de comité, se acordó fijar un plazo, se estableció el plazo en conjunto con el Ejecutivo para que este proyecto venga en tercer trámite de revisión a esta comisión. Y esto es importante porque también han salido algunos artículos de prensa en esta línea, y es importante aclararlo porque estamos hablando de un comparado que tiene 300 páginas prácticamente, 66 páginas de enmiendas, y que creo, usted, diputado Sánchez, no estuvo en el primer trámite, yo tampoco, una gran parte de los parlamentarios no estuvo en el primer trámite, no conocemos las enmiendas, y para eso es este ejercicio. Y por lo tanto, por la responsabilidad que implica, es que nos hemos tomado el tiempo no extenso. No nos demoramos 5 años como el Senado. Nos hemos demorado 2 semanas, a lo más 2-3 semanas, para poder resolverlo, y que efectivamente, como dice el artículo 120, el informe de la comisión
deberá pronunciarse sobre el alcance de las modificaciones introducidas por el Senado. Estoy hablando de este trámite en el cual estamos ahora. Por lo tanto, sí es parte de un proceso legislativo. Y si lo estimare conveniente, se recomendará la aprobación o el rechazo de las enmiendas propuestas. ¿Por qué? Porque este ejercicio que estamos haciendo, de conocer las enmiendas, nos va a permitir recomendar también a nuestras respectivas bancadas cuáles son los puntos donde coincidimos, que muchos coincidimos, y en otros no tenemos coincidencia y seguramente podrán ser puntos que se abordarán en la mixta, que es un trámite absolutamente legítimo en el cual pasan todos los proyectos que son importantes. Entonces, quería precisar eso porque se ha especulado bastante respecto de la tramitación y el retraso de este proyecto, pero obedece particularmente a que muchos de nosotros no estuvimos en el primer trámite de este proyecto. Diputado Ilavaca y luego... Sí, presidente, no, son en la misma línea que usted acaba de plantear, porque efectivamente incluso hay voces de esta comisión que han señalado que se está tratando de postergar de manera extensiva la tramitación de este proyecto, y usted tiene toda la razón. Cuando llegó este proyecto, que viene cambiado casi en un 80% de lo que se envió desde esta comisión, señalamos de manera mayoritaria que era importante, atendido el necesario cambio del sistema notarial en nuestro país, poder estudiarlo no con la extensión que lo hizo el Senado, sino que era necesario poder estudiarlo en profundidad. Por lo tanto, yo adhiero absolutamente a sus palabras. Encuentro que además los miembros de esta comisión que han señalado de que poco menos queremos olvidar la reforma a los notarios, que sean un poco más serios y responsables con un proceso que es complejo y que es necesario enfrentarlo con la responsabilidad que esto implica. Gracias, diputado Ilavaca. Señor ministro, le ofrezco la palabra. Presidente, sí, efectivamente. O sea, yo quisiera decir dos cosas. Una es que la regla de la inhabilidad general, con la que comienza el proyecto, en conjunto con las modificaciones al 463 y 463 bis y 465 del Código Orgánico de Tribunales, que por su parte el 463 es el que establece los requisitos para ser notario, archivero, conservador, y el 465 son quienes no podrán ejercer estas funciones. Estas reglas se incorporaron en el Senado. Eso como primer aspecto. Si estas reglas debieran ser más estrictas o no, es una discusión, por cierto, pero es importante señalar que estas son reglas que vienen del segundo trámite, no estaban en el primer trámite, ¿ya? Y lo segundo es que tampoco van a tener un efecto tan acotado, que estamos viendo el número, que se lo podemos decir o lo podemos después entregar por escrito, porque la cantidad de nombramientos que se hacen año a año son importantes, no son un número pequeño, estamos hablando de cientos de nombramientos, ¿ya? Entonces hay porque además los notarios, archiveros, conservadores postulan a otros cargos, ¿ya? Y además se generan cesaciones de cargos, y además el proyecto establece que todos los que tenían más de 75 años, que se habían acogido a la modificación anterior, van a tener que cesar también en su cargo. Entonces ahí ya hay como 90 oficios que van a tener que renovarse, más todos los nombramientos que se hacen año a año, es decir, estas inhabilidades van a tener un efecto sustantivo, ¿ya? No van a ser algo que va a generar efectos en mucho tiempo más. Como todos los años se realizan muchos nombramientos, estamos precisando el número para entregárselo, esto va a tener un efecto inmediato. Bueno, ahí los tengo. El año pasado se realizaron 32 nombramientos de notarios, 8 de conservadores, 6 de archiveros y 11 cargos mixtos, 57 en total, más los 98 que se tienen que generar por vacancia. Es decir, esto va a tener efectos de 100 nombramientos al menos, y así todos los años. Entonces eso es nombramiento significativo. Eso, presidente. Bien. Bien, vamos a continuar entonces con la exposición del señor ministro. Vamos con el punto de fiscalización, señor ministro. ¿Calidad de servicio lo va a abordar posteriormente? Lo señalamos. ¿Sí? ¿Se mencionó? Sí, se mencionó. ¿Sí?
Se abordó en la primera sesión. Sí. Claro, porque a propósito de lo que decía la diputada Camila Flores, yo creo que es importante también hacer contexto de que esta discusión en algún minuto nace a propósito de un cuestionamiento, de un informe que hace la Fiscalía Nacional Económica respecto de los precios, de la calidad de servicio, de los servicios notariales y registrales en el país. Entonces, por eso era importante también si efectivamente los trámites que se van, que esta reforma contempla, este proyecto contempla mejora en el acceso para los usuarios, pero no sé si... Yo solo quizás para ser muy claro respecto a lo que acabo de decir, yo entiendo la aprehensión, discúlpeme, presidente, que vuelva. Sí. Yo entiendo la aprehensión que hacía el diputado Sánchez, entiendo la aprehensión que tenía la diputada Giles, pero efectivamente rechazar las normas de inhabilidad puede implicar que eso va a la comisión mixta. Y esto va a tener efectos importantes en el corto tiempo. Entonces también está el riesgo de que en una comisión mixta estas normas queden fuera, ¿ya? Entendiendo que las inhabilidades van a tener efectos porque todos los años se realizan nombramientos. Eso es lo que yo quiero señalar. Nosotros como Ejecutivo estamos de acuerdo y muy de acuerdo con las normas de inhabilidades que se establecieron y con los nuevos requisitos que hay para ser notario y aquellas personas que no pueden ser notarios, ¿ya? Notario, archivero, conservador. Le hace cuando digo notario. Entonces nos parece que como además se realizan una cantidad importante de nombramientos año a año y como además el proyecto establece que van a cesar personas de manera tal y como lo establece el proyecto, aquellas que tienen más de 75 años, esto no es que vaya a generar efecto en 20 años más, va a ir generando efectos todos los años y relativamente en poco tiempo se va a establecer, o mejor dicho, se va a generar una consecuencia en producto de las inhabilidades. Bien. Sobre el punto, diputada Giles y luego el diputado Sánchez, en ese orden. Yo creo, señor presidente, que sería muy interesante, ya que estamos en las estadísticas y que produce la última estadística que fue a conocer por el Ejecutivo, produce un efecto comunicacionalmente explosivo, efectivamente, aunque no me parece que pudiera nublar nuestro criterio respecto de qué rechazar y qué no rechazar, pero es un antecedente sin duda. A mí me gustaría mucho tener la estadística, y la información la tiene el Ejecutivo, de cuántos notarios que actualmente no cumplen con esa inhabilidad futura permanecen en el sistema, ¿ya? Yo creo que también sería interesante saberlo para poder contrarrestarlo con esto. O sea, lo que nos dice el Ejecutivo es algo sumamente interesante en realidad, que es que si hay una posibilidad de que se hagan alrededor de 100 designaciones al año y el total de las designaciones en el país es de alrededor de 400, no hay un número fijo porque depende de lo que se ejecuta o no, ¿cierto? De los plazos que se cumplen y de distintas variables. Bueno, sin duda es interesante pensar que, puesto esto en ley, vamos a tener una cuarta parte de los nombramientos que cambiaría si se mantiene esta inhabilidad. Muy interesante, pero a mí me gustaría saber, y se lo pido directamente a través suyo, presidente, que el gobierno nos pudiera presentar una estadística a la brevedad respecto de cuántos notarios hacia el pasado, digamos, van a quedar en el sistema que tienen hoy, que tendrían esta inhabilidad, que tienen vínculos con lo que sabemos, ¿cierto? Queda claro cuál es mi pregunta, porque creo que nos permitiría poder ver mejor, más claramente esa estadística que se ha presentado. Perfecto. Diputado Sánchez, ¿entiendo que es por lo mismo? Sí, por lo mismo, es para agregarlo un poco. Comparto y me hago parte de la consulta de la diputada Giles por su intermedio. ¿Cuántos notarios, conservadores, archiveros hoy día están en una de estas situaciones, en el fondo, de
no es incompatibilidad, en el fondo es que no podrían ser nombrados si es que se hubiese aprobado esta ley antes de que ellos entraran en el cargo. Me gustaría complementarle otra cosa, aprovechando que este proyecto de ley incluye una norma de que a los 75 años cesarían en el cargo, saber cuántos notarios conservadores archiveros hoy día están en esa situación, o sea que hoy día tengan más de 75 años, como para tener una claridad de cuántos se renovarían al año siguiente que se aprobase esta ley. Gracias. Gracias, diputado Sánchez. Señor ministro. Sí. 54 al tiro. Esos son los que se van. Eso es lo que se dan al tiro. Sí. 54. Del universo de 400. Presidente, por su intermedio, ¿cuál es la información que nosotros tenemos? Presidente, la información que nosotros tenemos disponible ahora y podemos entregarla, por cierto, de manera oficial a través de un oficio del Ministerio. Primero son las personas que tienen más de 75 años, ¿ya? Y eso sabemos que son 54 personas. De hecho los tenemos como por tramo, entre 75, 80, 25, mayores de 80, 20, mayores de 85, 7, mayores de 90, 2. Son 54 notarios, ¿ya? 98. Esas personas cesarían con la aplicación de este proyecto, en los plazos que establece el proyecto, ¿ya? Y por ende va a haber que renovar esos 54 oficios. Y a esos 54 oficios se les va a aplicar la inhabilidad, ¿ya? La otra información que nosotros tenemos, y la podemos entregar también, son cuántos nombramientos hace el Ministerio de Notarios, Archiveros y Conservadores por año. Entonces podemos entregar la información cuántos se hicieron en el 2024, cuánto el 2023, cuánto el 2022, y eso lo podemos entregar para atrás. Más o menos nos va a dar un promedio de cuántos más o menos son los que se realizan año a año. Lo que es más complejo es determinar la aplicación de la inhabilidad, porque esa información nunca la hemos levantado porque no existía la inhabilidad, ¿ya? Entonces eso tendríamos que, para eso necesitaríamos más plazo, pero efectivamente también podríamos hacer un levantamiento tentativo de aquí a que se vote el proyecto, pero lo que podemos entregar esta semana es la otra información, pero la otra información ya la tenemos consolidada. Muchas gracias, ministro. Le agradecemos que nos pueda hacer llegar esos antecedentes formalmente y, bueno, la solicitud de la diputada Giles, si nos puede aproximar esa información antes del 13. Bien. Bien, continúe, señor ministro, con la exposición. Creo que el debate fue bastante bueno respecto a inhabilidades porque era un punto que ha generado harta controversia y discusión pública también. Continúa. Bueno, presidente, en materia de fiscalización, como ya señalaba, se hizo una modificación relevante en la cual se incorpora la fiscalización de los fiscales judiciales. Se establecen las reglas a través de las cuales los fiscales judiciales van a realizar la fiscalización principalmente de la conducta de estos funcionarios, o mejor dicho, de las personas que ejercen estos cargos. Y en segundo lugar se establece la fiscalización por parte del Servicio Nacional del Consumidor, que era la parte en la que íbamos de la presentación. Y se hace aplicable expresamente a los notarios, conservadores y archiveros las disposiciones de la Ley de Consumidor y por ende quedan sujetos a los deberes de publicidad de información y principalmente de control del CERNAC en la prestación de los servicios a los usuarios. El proyecto, tal como lo señalamos en la primera sesión que hicimos una presentación general del proyecto,
establece ciertos requisitos para el funcionamiento de las notarías, ciertas reglas respecto a aquellas acciones de las cuales los notarios, archiveros y conservadores tienen que prestarle a sus usuarios, y además también establece ciertas obligaciones en materia de publicidad, por ejemplo, de los precios que van a tener en razón de la regla o el límite de precios que va a poder establecer el Ministerio de Justicia después del estudio que está obligado en razón del proyecto. Entonces, ese tipo de materias van a poder ser fiscalizadas por el Servicio Nacional del Consumidor, que es donde en general las personas que reclaman por la prestación de un servicio están acostumbrados a ir. En general las personas no van a las fiscalías judiciales, y por lo mismo es el Servicio Nacional del Consumidor el organismo para ese tipo de aspectos a los cuales van a poder recurrir las personas. ¿Cuáles son en el funcionamiento complementario? Principalmente la calidad del servicio y la protección de los derechos, y la atribución del Servicio Nacional del Consumidor en esta materia se extenderá a todo aquello que no corresponde a las facultades de fiscalización y disciplinaria, que son las que se le entregan a las fiscalías judiciales. Y asimismo también hay otra regla, que es la de auditorías externas, que es a nuestro juicio también una de las reglas significativas en esta materia, que tiene que ver con que anualmente los notarios, archiveros y conservadores van a tener que realizar esta auditoría externa, pero esta obligación es solo para aquellos oficios cuyos ingresos totales anuales superen los límites definidos por el decreto supremo que tendrá que dictar el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a fin de no dificultar, por ejemplo, la provisión de estos servicios en aquellos notarios, archiveros o conservadores de notarías que se encuentren en zonas alejadas o con menor población. Entonces, para eso el Ministerio va a tener que establecer categorías de notarías, y dentro de esas categorías aquellas que se van a tener que someter a esta auditoría externa anualmente. Eso es, presidente, respecto a fiscalización. Entonces vemos que tienen tres tipos de fiscalizaciones: Fiscalía Judicial para la conducta disciplinaria, Servicio Nacional del Consumidor para la prestación del servicio, y auditorías para el examen de cuentas de las notarías. Diputado Leonardo Soto, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Saludar al ministro, señor ministro, y a todos sus acompañantes. Una consulta respecto de este tema de la fiscalización. Entiendo que el fiscal judicial o los fiscales judiciales van a tener una responsabilidad importante en controlar a los notarios, conservadores y archiveros de cada región donde estén haciendo corte de apelaciones. Pero en otro proyecto de ley, que es el de nombramientos judiciales, donde estamos separando todo lo que es control disciplinario que ejerce la Corte Suprema y también las Cortes de Apelaciones respecto de los jueces, auxiliares, funcionarios de la Administración Judicial, también se le entrega la responsabilidad del control disciplinario a los fiscales judiciales. Y yo me pregunto, ¿está bien sopesado aquello? ¿Hay una simulación de la cantidad de responsabilidades y obligaciones de control disciplinario que van a tener los fiscales judiciales, haciéndose cargo de todo el Poder Judicial, y ahora además de estos auxiliares de la Administración de Justicia, que son muchos también, son varios centenares, y probablemente van a aumentar producto de la cantidad de nuevas contrataciones, aumento de plazas en las Cortes de Apelaciones respectivas? Yo no veo cómo una Fiscalía Judicial que hoy día no tiene ninguna de estas funciones, ninguna, de la noche a la mañana va a pasar a tener la responsabilidad del control funcionario y de velar por la correcto funcionamiento de todo el Poder Judicial, incluyendo los auxiliares de Administración de Justicia. Yo no sé si eso lo han simulado, lo han modelado, que nos pudieran hacer una presentación para saber si nos estamos creando un verdadero Transantiago en materia de control disciplinario. Ministro. Sí. Presidente, efectivamente la inquietud del diputado Soto es una inquietud razonable.
Para eso el proyecto de ley, efectivamente en el informe financiero, contempla recursos para las fiscalías judiciales en cada una de las cortes de apelaciones, tanto para personal adicional que se vaya a contratar, como gastos generales, como desarrollo informático, incluso mobiliario, y también para las auditorías externas que se deban contratar. Eso lo hace este proyecto en el informe financiero, entendiendo esta mayor carga que van a tener los fiscales judiciales. También es importante, si uno hace el vínculo con el proyecto de reforma al sistema de nombramiento, efectivamente se le incorpora esa función, pero se elimina una carga de trabajo, que es, actualmente los fiscales judiciales realizan una labor jurisdiccional también. Entonces, como integran sala, esa es una carga importante de trabajo. Pero en ese proyecto lo que se hace es que los fiscales judiciales se abocan a lo disciplinario. Entonces, dejan de tener esa carga de trabajo. Entonces, en ese sentido, al menos para este proyecto, hay recursos contemplados en el informe financiero para dotar de mayor personal a las fiscalías judiciales para desarrollar esta labor. Si lo vemos en razón del otro proyecto y la inquietud que usted señalaba, hay una compensación por el cambio de funciones que tiene. Solo para complementar lo que me dice Felipe, que tiene toda la razón, es que efectivamente, en términos generales, lo que hace la reforma es una reforma constitucional, por ende establece esta regla, pero por cierto, la ley orgánica que regule esa materia va a tener que contemplar también eventualmente aquellos aspectos que requieran reforzamiento de las fiscalías judiciales para cumplir la labor que le pide el otro proyecto. Para este proyecto están los recursos en el informe financiero para solventar aquello que requiera las fiscalías judiciales. En no son recursos menores, son aproximadamente 1.000 millones de pesos para ese aspecto en particular, para la contratación de personal, etcétera, bueno, como uno siempre sabe, siempre podría ser efectivamente más, pero bueno, tampoco son recursos menores. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Diputado Longton, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Sí tengo una duda con respecto a la labor del fiscal judicial, que lo conversábamos recién con miembros del gobierno, con Gemma Valladares. Respecto a cómo se va a determinar que la auditoría es por parte del fiscal judicial de la Corte Suprema, es decir, va a tener ciertas auditorías que van a ser obligatorias, pero van a tener otras que van a ser aleatorias de acuerdo a un criterio que va a fijar el fiscal judicial de la Corte Suprema. Entonces, quisiera que me aclarara el Ejecutivo cuál es el criterio para eso, es decir, ¿cómo se va a determinar? ¿Se va a determinar con un decreto, con una resolución? ¿Van a haber ciertos límites, ciertos bordes? Quisiera que quizá el ministro nos pudiera contar un poco más cómo el fiscal judicial, porque se podrá requerir de que cualquier oficio se someta a esta auditoría. Me imagino que hay un criterio previo a eso, no va a ser aleatorio, porque si no se convierte en un fiscal judicial que va a tener además un poder enorme sobre además una materia muy delicada que estamos tramitando por los notarios conservadores. Entonces, obviamente que me imagino yo que hay ciertas reglas y ciertos parámetros para efectos de realizar estas auditorías. Eso, presidente. Gracias, diputado Longton. Diputado Leonardo Soto, sobre el punto. Sí, complementario que plantea el diputado Longton, quisiera consultar cuál es el objetivo de la auditoría. Porque yo entiendo a una entidad que maneja recursos ajenos, un banco, en fin, que uno lo obligue a cumplir con un conjunto de resguardos, providencias, procedimientos. Pero acá estamos, como está diseñado nuestro sistema notarial, cada persona es dueña de su oficio notarial y tiene un volumen de ingresos y un volumen de gastos, y ellos están a cargo, son responsables autónomamente de poder equilibrarlo en todo momento. Y la auditoría en general buscan establecer esta solvencia o conformidad financiera presupuestaria. Pero creo que no hay un problema grave en el sistema notarial o registral de insolvencia administrativa o financiera, sino más bien lo que hay son atrasos, por ejemplo,
Yo lo que me he pesquisado que hay notarios que tienen atraso en cerrar libros, conservadores también que tienen excesivas demoras, y yo no sé si se resuelve eso con una auditoría, a menos que se buscara precisamente que uno persiguiera el cumplimiento de las obligaciones que tienen, los tiempos de cierre de escritura, los tiempos de cierre de libros, etcétera. Pero eso no aparece en las características que va a pesquisar la auditoría. Esa es mi preocupación. Yo no sé si tiene asidero o no en los planteamientos que han hecho, pero no veo qué mejora, cómo apunta a lo que realmente debiera apuntar. Porque si yo creo que hay que buscar el cumplimiento de sus obligaciones de notarios y conservadores, que es lo que nos interesa a todos, más que si un año tuvo que pedir un préstamo para llegar a fin de mes o no, si está al día en sus créditos, en fin. Lo importante es que existe una auditoría de cumplimiento de sus obligaciones, y no lo veo tan claro en esto. Gracias, diputado Soto. Señor ministro, le ofrezco la palabra. Sí. Presidente, por su intermedio, en términos generales voy a dar una respuesta más general y voy a dejar a Rodrigo, que además estuvo trabajando en esto muy exhaustivamente, en particular sobre esto. En términos generales, no queda solo a criterio de los fiscales judiciales, sino que a un decreto supremo expedido por el Ministerio de Justicia que establece la categorización de las notarías, archiveros conservadores, y señala cuáles pueden ser objeto de auditoría y cuáles no. Las auditorías son más amplias, no son solo exámenes de cuentas, sino que también puede ver con tipos de prestación del servicio en cuanto a sus obligaciones. Y siempre hay dificultades respecto a notarías que tienen que tener cambio de notarios. Y por eso también es tan relevante en aquellas categorías de notarías que son más complejas, que haya un examen más seguido para que no hayan inconvenientes en los cambios de notario. Pero con más detalle, presidente, si me lo permite, dejamos a Rodrigo. Ningún problema, si le parece, señor Rodrigo, le ofrezco la palabra. ¿Sí? Diputado Soto, antes que responda Rodrigo. Discúlpeme, que no quiero ser monopolizador de la palabra, pero todas sus dudas. Pero a propósito de lo que ha planteado el señor ministro, en términos de que hay una preocupación especial cuando hay cambio de notarios en un oficio o en un oficio conservador. Ahí se han visto prácticas que son increíbles, que han llegado hasta la prensa. He visto que en algunos casos, cuando una persona va a jubilar, y a lo mejor ocurren estos 52 casos, aumentan el sueldo de sus funcionarios de manera significativa, en un 50 o un 100%, de tal manera que el nuevo notario se vea obligado a mantenerlos contratados, so pena de tener que obligarlos a pagar indemnizaciones gigantescas, artificiales, porque las prefabrican poco antes del cambio. O en segundo lugar, también, como todos estos oficios, sobre todo los más complejos, funcionan con software, funcionan con programas computacionales, es muy frecuente que el notario o conservador saliente amenace al entrante que si no me pagas una determinada cantidad de dinero, excesiva por cierto, no justa, yo me llevo mi software y me llevo todos los datos del archivo notarial, del archivo registral, con lo cual incluso le impide al nuevo notario conservador comenzar a ejercer su función. Porque esta continuidad no se da naturalmente, sino que se da un espacio de conflicto, de abuso, en fin. Han habido hasta demandas judiciales, juicios muy connotados en la prensa, muy reconocidos en la prensa, producto de el abuso que se cometen desde el saliente al entrante. Yo sé que no hay posibilidad de fijar los sueldos, por ejemplo, de los funcionarios, pero ¿tiene límite a lo que se puede hacer en estos casos? Lo digo para poder controlar los abusos que se han conocido. Gracias, diputado Leonardo Soto. Rodrigo, le ofrezco la palabra. Presidente, por su intermedio, yendo en orden un poco las consultas respecto a la Fiscalía Judicial, tal como señalaba el señor ministro, lo que el proyecto propone es hacer una modificación en lo que ya fue aprobado en primer trámite respecto a autoridades externas, porque ya estaba considerado en su inicio. Y en esta materia lo que va a ocurrir es que por decreto supremo se va a fijar un límite de ingresos respecto de notarios conservadores archiveros. Aquellos notarios conservadores archiveros que tengan ingresos que superen este límite tendrán que someter a su autoridad externa en forma obligatoria anualmente, y aquellos que estén debajo de este límite tendrán que
dependiendo del criterio fiscal judicial, someterse o no a una auditoría. Respecto al contenido de la auditoría, tal como señalaba el diputado, el artículo 482 ter del proyecto justamente incorpora no solamente criterios financieros respecto a la auditoría, sino también criterios de servicio. Justamente para apoyar la fiscalización de los fiscales judiciales es que esta información va a ser entregada a ellos. Y me permito leer, textual un poco la norma, dice: esta auditoría deberá contener una evaluación de las condiciones de atención al público, la uniformidad de su actuación y diligencias y su balance de estados financieros. Justamente, a continuación, el resultado de auditoría será entregado al fiscal judicial, quien podrá determinar si es que corresponde seguir o no con una investigación disciplinaria en este sentido. Pero lo que se intentó hacer con esta norma es agregar mayores criterios y información que puede contener el fiscal judicial al momento de la fiscalización. Respecto también de lo que señalaba el ministro de la información de traspaso, el artículo siguiente, el artículo 482 quater, justamente es un artículo muy largo, probablemente el más largo del proyecto, o de los más largos, que fue discutido latamente en el Senado, y establece criterios justamente de la información que obligatoriamente tienen que dejar notarios, consejeros y archiveros a quien continúe en el cargo, a ciertas prohibiciones de celebración de contratos o modificación de contratos laborales, 482 quater. Sí. Establece prohibición de celebrar contratos un año antes, ya sea laborales o modificación de estos contratos, justamente para evitar situaciones como la que comentaba el señor diputado. Y un artículo, la verdad es que se pone en un número bastante amplio de hipótesis, tiene 3 numerales y es muy largo, si quieren lo podemos leer o se puede revisar. Eso, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, don Rodrigo. Señor ministro, no sé si hay alguna otra consulta, entiendo que... ¿Sí? Diputado Longton, le ofrezco la palabra. Sí, gracias, presidente. Sigo con algunas dudas con el criterio del inciso segundo del 482 ter. Dice: con todo, el fiscal judicial de la Corte Suprema, lo voy a leer, presidente, no es muy largo, podrá requerir que los funcionarios de la segunda serie del escalafón secundario del Poder Judicial que no se encontraran comprendidos en el inciso anterior, que es el que lo hace obligatorio cuando superen el límite establecido en los decretos, sean auditados los mismos términos, determinando el efecto de los plazos, normas y modalidades para la realización de esta auditoría en atención al número, tamaño y las características de los oficios. No te dicen mucho, entonces no hay como un criterio establecido, porque en el fondo lo que le está diciendo es que el fiscal judicial finalmente va a determinar muy discrecionalmente la Corte Suprema, claro, pero va a determinar en base a qué criterios. Si mi pregunta es que base a qué criterios. Hay un criterio, o sea, no hay bordes acá. O sea, pueden ser todas, o sea, uno podría comprender cualquiera dentro de este inciso. Es decir, ¿para qué lo hace obligatorio en el inciso anterior si finalmente igual el fiscal judicial va a poder auditarlas a todas? Dependiendo del criterio que ellos determinen. Entonces, mi duda es que esto tiene que quedar medianamente establecido con ciertos límites para efecto de decir, mira, se van a determinar que sean estos notarios conservadores en razón a estos elementos que no están comprendidos en el inciso anterior, porque si no queda muy abierto. O sea, bastaría tener esta pura norma, solo esta norma, sin el inciso anterior, para efectos de que puedan ingresar no solamente las del anterior, sino que además cualquier notaría conservadora. Entonces, resumiendo un poco, presidente, esto tiene que ver con establecer un criterio claro para efectos de no dejarle todo discrecionalmente a la Corte Suprema, sino que establecer en la norma ciertos límites para efectos que después la Corte Suprema, a través del fiscal judicial, no ocupa un criterio arbitrario, discrecional, para efectos de ir quizás más allá de lo que teníamos contemplado acá, estableciendo criterios tan abstractos. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Longton. Señor ministro, a través de Rodrigo, ¿cierto? Señor ministro. Muy breve. Solo decir que la regla general va a ser que los oficios que superen ciertos límites de ingreso van a tener que tener esta auditoría, ¿ya? Y eso va a ser recibido por los fiscales judiciales de las Cortes de Apelación. Sin embargo, para que eventualmente, si se entiende que hay posibles irregularidades, que hay algún oficio en el cual se han llegado demasiadas denuncia, etcétera, es el fiscal judicial de la Corte Suprema el que de todas maneras tiene esta facultad, y por eso se deja exclusivamente. Pero hay algunos detalles más porque Rodrigo estuvo en la discusión de esto se discutió mucho, o sea, yo creo que fue de las cuestiones que más se discutió en su momento. Entonces, perfecto.
Rodrigo, le ofrezco la palabra. Presidente, por su intermedio, en respuesta a la consulta del diputado Longton, bueno, el fiscal judicial de la Corte Suprema, las facultades que va a tener para fiscalizar están reguladas en el artículo 353 bis del proyecto. Entre estas facultades están, por ejemplo, la realización de inspecciones, la revisión de los informes de auditoría, la consulta y examen de los repositorios y la recepción de consultas y denuncias. ¿Por qué se quiso dejar un inciso que le diera la apertura al fiscal judicial para, en base a estos criterios de fiscalización, pudiera requerir a otros notarios, consejeros y archiveros que sometan auditorías? Es porque el Ministerio de Justicia tiene experiencia con normas de este tipo. En relación a las corporaciones y fundaciones, hay una norma muy similar que establece que las corporaciones y fundaciones que superen ciertos límites de ingresos tendrán que someterse a auditores externos y los que estén debajo no. Y un problema que se ve justamente en la fiscalización respecto de estas entidades es que aquellas corporaciones y fundaciones que estén bajo este límite no se les puede requerir que sometan auditores externos, quedando sin una herramienta de fiscalización importante justamente para ver si que la información que entregan es una información fidedigna y que se pueda respaldar también ante expertos. Entonces, justamente en esta norma, para no dejarlo tan amplio, es que el fiscal judicial, en base a estos criterios de fiscalización, tendrá que justificar mediante resolución justamente si es que requiere o no que se sometan a alguna auditoría externa a alguno de los funcionarios secundarios del escalafón secundario que están fuera de la norma del inciso primero del 432 ter del proyecto. Eso, sí. Bien, muchas gracias, diputado Longton. Aclare su duda. Boicot, ahí está. Presidente, a mí cuando escucho al ministro me queda claro que usted señala criterios, dice irregularidades, denuncias, etcétera, etcétera. Pero eso no está en el inciso. Porque si uno dijera, mira, el fiscal judicial de la Corte Suprema, con excepción de lo que señalaba en el inciso anterior, que está claro, recibiera denuncias de irregularidades o etcétera, etcétera, podrá requerir Pero acá lo que te dice es, determinando el efecto, los plazos, normas y modalidades para realización de esta auditoría en atención al número, tamaño y características de los oficios. O sea, todo y nada a la vez. Porque esto es fácil de justificar después en una resolución. Mira, es que el número es tanto, o sea, no te lo acota, no te establece límites, no hay bordes. Es decir, lo que voy yo, con esta norma sería innecesaria la anterior, porque a través de una resolución el fiscal judicial de la Corte Suprema podría decir voy a auditarla a todas, en atención al número, tamaño y las características de los oficios. Entonces, yo sé, puede ser caro, está bien, pero lo que voy yo es para qué tenemos una norma genérica, una norma específica previamente, en que determinadas notarios conservadores sí o sí tienen que someterse a una auditoría si traspasan los límites establecidos en el decreto. Si después vamos a tener una genérica, esa es mi pregunta, porque con la genérica podrías incluso incorporar a las del inciso anterior, si es que no tuvieras el inciso anterior. Entonces, mi duda es, ¿por qué no se incorporó un criterio como el que señala el ministro? En atención a denuncias, irregularidades, porque de esa manera uno va objetivizando lo que va a hacer el fiscal judicial de la Corte Suprema, y no lo deja al arbitrio o la discrecionalidad que finalmente va a escapar de lo legislado, eventualmente, si es que se contemplan situaciones por lo abstracto de la norma que no los conversamos, no lo discutimos en esta sede legislativa. Eso. Gracias, presidente. Gracias, diputado Longton. Señor ministro, para ir finalizando ya nos quedan 4 minutos. No, presidente, bueno, en la estructura de la regla que contiene el artículo 482 ter, ¿no? Sí, 482 ter, queda claro que hay una regla general y hay una regla excepcional. Y eso es relevante para el ejercicio de las atribuciones. La regla general es los oficios que se tienen que someter a una auditoría son estos. La regla especial, y es solo un sujeto, es decir, el fiscal judicial de la Corte Suprema, el que puede aplicar esa regla especial en aquellos casos en que hay antecedentes de que requiera aplicar esa regla especial. Se dejó amplio porque se entiende que el fiscal judicial de la Corte Suprema, que además según la estructura que tenemos de nombramiento, tiene un nombramiento complejo, tiene... es decir, es una persona que entendemos que no va a utilizar esta regla de manera arbitraria, ¿ya? Y además es una regla excepcional, y además es una regla que se tiene que aplicar en armonía con las del 365, 353 bis, que son
sus facultades para realizar la fiscalización. Y es amplia en términos de, precisamente para que tenga esta posibilidad de eventualmente ejercer esta fiscalización en aquellos aspectos que considere que son relevantes cuando hayan antecedentes, pero de todas maneras es una regla excepcional, en una estructura que es bien clara que queda excepcional, y por cierto, es el fiscal judicial de la máxima corte el que tendrá que aplicar esto, y uno entiende por defecto que no lo va a hacer de manera arbitraria. Por la estructura de la regla del 482 ter está la regla general y la excepcional. Y eso queda bien claro en la estructura del artículo. Y podemos, claro, por cierto. Ya. Bien. El resto lo tiene que hacer el fiscal judicial de la Corte de Apelación. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, señor ministro, a su equipo por la exposición. Nos queda pendientes fedatarios y... ¿Hay otras materias o no? Ya, fedatarios solamente. Sí, y otras dudas que me imagino que van a aparecer. Claro, y otros temas sí. que podemos abordar, otras materias. También, para conocimiento de la comisión, nos queda solamente fedatario y otras materias que van a ser abordadas mañana. Y el lunes 13, que es el último día para poder discutir y conocer antecedentes de este proyecto, tenemos invitado a don Marco Antonio Sepúlveda, que es un profesor experto en el sistema registral, solo él. Era mi interés, pero lamentablemente no puede venir mañana y es súper importante. Vamos a hacer el esfuerzo, pero... diputado Soto. Sí, yo entiendo que el profesor Marco Antonio Sepúlveda es como el gurú de este derecho, derecho registral, etcétera. Y si lo pudiéramos escuchar mañana sería mucho más pertinente, porque lo que él nos diga nos va a orientar para poder resolver esto. Sí. Si usted lo coloca al final, va a generar un problema, porque algunas cosas que nos pueden parecer ocurrentes, él sabe mucho de derecho comparado, no vamos a estar en situación de observarlas bien porque va a ser el último día. Sí, por eso yo le sugiero ver si es posible que él comparezca por Zoom, como lo han hecho otros invitados en este proyecto y en otro, y podemos revisar las cosas en un sentido más natural. Primero a las personas que nos ilustran acerca de lo que tenemos que resolver y después resolvemos, no al revés. Yo coincido con usted, diputado Soto. De hecho, le acabo de pedir a la Secretaría si es posible, si era posible que venga mañana, pero me dice que conforme a la agenda del profesor, él no puede mañana, podría el lunes, pero sin embargo vamos a hacer el esfuerzo, en ambas son por Zoom, la del lunes por Zoom. La idea, y vamos a hacer las gestiones para ver si es que es posible tenerlo mañana vía Zoom. Para mí sería mucho mejor, así nos dedicamos el lunes a resolver cuáles son los puntos de discrepancia, en fin, y poder elaborar el informe, que es muy importante también por los tiempos. ¿Ya? Bien, por haberse cumplido el objeto, la sesión se levanta.